Saludos a todas y a todos. Aquí con ustedes Javier Rúa Jovet, de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación. Tenemos el gran honor de tener en esta edición de Diálogos Latinoamericanos al profesor Fernando Atria, doctor, político, abogado, una figura protagónica en el quehacer hemisférico político, jurídico. ¿Cómo estás, don Fernando? Muy bien, Javier, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Debo decir que ser invitado a estos diálogos latinoamericanos de la Academia Puertorriqueña para mí es un honor. Tengo alguna relación con Puerto Rico que la guardo muy sentidamente en el corazón. Así que es para mí un gusto y un honor estar conversando con usted y a través suyo con los miembros de la Academia. Pues empecemos por ahí. Sabemos que tiene una relación con Puerto Rico. ¿Cuál es esa relación, profesor? Yo fui invitado, mi señora Jimena Fuentes, la profesora Jimena Fuentes y yo fuimos invitados a hacer clases en la Facultad de Derecho de la UPR en Río Piedras en el año 98, después lo mismo el año 2008 y hemos tenido algunos otros momentos en que hemos tenido actividades académicas, ya sea en Puerto Rico mismo o con colegas de la Facultad de Derecho de la UPI. Y siempre ha sido un intercambio y una oportunidad muy grata, tanto en términos personales, humanos, como académicos para nosotros. Bueno, debo decir además que durante la primera estancia que tuvimos en el año 98 nació mi primera hija, entonces mi primera hija es puertorriqueña. No sabía eso. Qué bien, qué bien, qué bien. Pues qué alegría nos da tenerle, profesor. Usted se ha convertido en una figura referente en temas constitucionales como miembro de la Convención Constitucional de Chile y toda la discusión política que ocurrió, que aquí tuvo resonancia en Puerto Rico. Puerto Rico siempre hablamos de reformar nuestra Constitución, pero el nivel de discusión que ocurrió en Chile fue altísimo y usted fue un protagonista. Y en ese tema, empezando por ahí, quisiera tener su acercamiento inicial al resultado de ese referendo. ¿Cómo lo evalúa? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Vislumbra enmiendas potenciales o siempre es un enfoque integral de cambio político? Bueno, por cierto que hay mucho que decir respecto del proceso constituyente a la luz de su resultado en Chile, por lo menos de su resultado hasta ahora, por cierto, ¿no? De modo que como una primera aproximación al problema, supongo que después esto va a aparecer de una u otra manera en el resto de la conversación también, pero como una primera aproximación, yo diría, y pensando sobre todo en el juicio que observadores externos, como desde Puerto Rico, por ejemplo, busquen desarrollar respecto de lo que pasó en Chile. Creo que es útil tener conciencia de que lo que ocurrió en Chile es que ha habido un proceso largo de deslegitimación institucional. Yo diría que esto es algo que viene ocurriendo al menos desde 2005. Por cierto, la fecha precisa puede ser discutida un poco más acá, un poco más allá, pero lo que me importa es que esto no es una cuestión que haya ocurrido desde el año 2019, sino el año 2019, por cierto, cuando estalló la crisis, fue un momento especial en el desarrollo de la crisis, pero es una crisis larga. ¿Y por qué parto de este modo? Porque en su desarrollo, una crisis de legitimación lo que va haciendo es va erosionando las condiciones políticas que facilitan el éxito de algo así como un proceso constituyente. Y en el caso chileno, a pesar de que se intentó enfrentar esa crisis antes de que estallara como la prensa llama a lo que ocurrió en octubre del 2019, el estallido social, a pesar de que esa crisis se intentó enfrentar antes de que estallara, esos intentos fueron infructuosos. Por lo tanto, el proceso constituyente en Chile solo se hizo posible cuando era necesario, era indispensable desde el punto de vista de la continuidad del proceso democrático.
Eso es lo que se llegó a temer en su momento. Es decir, que la posibilidad de la apertura de una discusión constituyente solo se abrió en el momento de, por así decirlo, máximo desarrollo de la crisis, cuando el daño que había la crisis ido causando en su desarrollo era el máximo. Y por eso las condiciones para la discusión constituyente que se requerían eran condiciones más bien todas adversas. Yo creo que eso explica mucho de las razones que llevaron al rechazo de la propuesta constitucional. Era un momento de mucha conflictividad, de una prácticamente imposible articulación política. Los partidos políticos habían quedado barridos fuera del proceso constituyente por los resultados electorales. La situación era una situación de recíproca desconfianza. En fin, podríamos hablar latamente sobre esas condiciones adversas, pero creo que es fundamental entender un proceso constituyente tiene condiciones que lo hacen, que son más adversas o menos adversas. Mientras más adversas son esas condiciones, más probable es un resultado como el que tuvimos en Chile. Y creo que el caso chileno era un proceso que ocurrió en condiciones especialmente adversas por la incapacidad de la política chilena de abrir una solución a ese problema antes de que llegáramos a ese estado. Y para repasar las propuestas específicas de la Constitución, ¿cuál era el enfoque del rol del Estado como Estado? Y el rol, o digamos, ¿cuál eran los enfoques específicos en cuanto a la rama ejecutiva o el poder presidencial, la rama legislativa, la rama judicial? ¿Cuáles eran las reformas particulares que se planteaban? Sí, eso es bien interesante, porque yo creo que el resultado del referéndum, del plebiscito, no debe ser interpretado como un rechazo del contenido de la propuesta constitucional. Yo creo que hubo mucha información falsa sobre el contenido de la propuesta constitucional. Y yo creo que fue muy decisiva en la manera en que las personas votaron. Por cierto, eso suscita una pregunta ulterior. ¿Por qué esa información falsa fue creíble? ¿No? Y yo creo que ahí hay algo más que decir respecto de la conducta de la convención. Pero en términos de sus contenidos, lo que muestra esto, creo yo que uno puede claramente identificar algunos contenidos que fueron muy impopulares. Y que eso significa que en los hechos yo creo que están fuera de la conversación que viene. Me refiero ahí, en eso me refiero especialmente a la idea de plurinacionalidad como articulación de la solución de una nueva relación con los pueblos originarios en Chile. Eso, la necesidad de una nueva relación, de una relación que sea menos tóxica de lo que ha sido hasta hoy día, eso está reconocido transversalmente. Quienes se oponían a la plurinacionalidad y estaban por el rechazo, decían estar por el reconocimiento de los pueblos indígenas y por el reconocimiento de la multiculturalidad de Chile. Entonces, probablemente esos van a ser los términos en los cuales, cuando esta cuestión se vuelva a discutir, se va a conversar. Yo creo que la idea de plurinacionalidad quedó afuera de la discusión. Pero en el resto de las cuestiones de contenido, por ejemplo, yo también creo que la idea de Estado social y democrático de derecho, esa es una idea que se va a quedar. O sea, que incluso, de nuevo, incluso quienes estaban por el rechazo, decían que el rechazo no implicaba rechazar el Estado social y democrático de derecho. Donde más hay un problema, creo yo, y creo yo, perdón, para completar, creo que hay algunas otras cuestiones que fueron muy discutidas, pero que en parte esas discusiones eran sobre malentendidos, como por ejemplo la estructuración del Poder Judicial, ¿no? Ahí creo que había un cambio menos significativo de lo que se le hizo aparecer. De modo que tampoco creo yo que eso va a ser problemático, eso va a llevar a que en la nueva discusión tengan que cambiar los nombres. ¿Y cuál era el cambio específico en la rama judicial? Bueno, se creaba como un órgano que ocupaba un espacio entre el sistema político y el sistema judicial, este Consejo Nacional de la Justicia, ¿no? Que buscaba precisamente que la relación entre el sistema político y el sistema judicial fuera mediado por un órgano colegiado que tuviera una cierta responsabilidad por modular esa relación.
Y eso, claro, fue criticado porque se dijo que eso podía afectar la independencia del Poder Judicial, etcétera. Y ahí probablemente, mi impresión es que ese es el caso más obvio en que se va a dar una discusión genuinamente sustantiva, ¿no? Porque no hay diferencia en la necesidad de proteger la independencia judicial. Hay una diferencia sobre la conveniencia de protegerlo de este modo en vez de otro. Y el otro caso en que yo creo que hay, donde la cuestión quedó abierta, porque yo creo que es un problema bien grave que enfrenta Chile, es en el caso del régimen político. Chile tiene un sistema presidencial que tiene todos los problemas y todos los defectos de los sistemas presidenciales. Ustedes lo conocen mejor que nosotros porque ustedes lo sufren el sistema presidencial desde su origen, ¿no? Latinoamérica lo recibe desde Estados Unidos, y ustedes, bueno, también. Entonces, hubo nosotros, cuando digo nosotros, digo el grupo político que yo representaba en la convención, el Frente Amplio, intentó empujar una solución parlamentaria para Chile. Esa solución no recibió el apoyo suficiente y quedó rápidamente descartada. Y las opciones reales eran distintas variantes dentro de una forma en general presidencial. Se llegó a una solución que a mi juicio era bastante razonable, aun cuando mucha gente opina que era insostenible, pero bueno, ahí también hay una discusión. Pero claro, el problema, pero no es una solución que atacaba de raíz a los problemas del presidencialismo, ¿no? Yo creo que ese es un problema que los sistemas latinoamericanos se enfrentan como consecuencia de la herencia norteamericana, porque el presidencialismo es algo típicamente norteamericano. Y cuando habla de presidencialismo, ¿incluye en su pensar el rol de las Fuerzas Armadas y el poder policíaco? ¿O lo divide en su mente? No, cuando yo pienso en presidencialismo, yo estoy pensando en un régimen político que se define por el hecho de que el poder legislativo y el poder ejecutivo tienen legitimación democrática directa e independiente. Ya. Y eso lleva al problema de qué pasa cuando hay conflicto entre ellos, cuando están desalineados. Cómo evitar que eso produzca parálisis política. Ese es el problema, que el parlamentarismo, que no tiene esta dualidad de legitimación democrática en su origen, porque solo se elige democráticamente el parlamento, del cual sale el poder ejecutivo, el parlamentarismo corta por lo sano. Por cierto, en Latinoamérica, la relación con las Fuerzas Armadas también es un problema, o es un tema que no puede ser ignorado. La nueva constitución en general, en Chile, la propuesta, avanzaba en cuestiones que yo creo que son también bastante difíciles de negar. Por ejemplo, avanzaba hacia acabar con la distinción entre una distinción que en los hechos es una distinción de clase entre oficiales y suboficiales, ¿no? Que hace que la oficialidad del ejército sea una oficialidad que está vinculada a las clases más altas y que la suboficialidad y la tropa sea de clase. Entonces reproduce en el ejército una estructura de clase. Y buscaba la nueva constitución acabar con eso. Y en general lo que buscaba era crear condiciones para asegurar de un modo más fuerte, más decisivo que el régimen que tenemos actualmente, la sujeción del poder militar y policial a la autoridad civil. Yo creo que cuestiones como las que contenía la nueva constitución, la propuesta al respecto, van a volver a surgir en la discusión. Yo creo que esa es otra materia donde se va a aprender. Va a ser útil lo que contenía la propuesta. Y pregunta, ¿el consenso que resultó al final era bastante concreto alrededor de un sistema de poder separado, no un sistema parlamentario? ¿Eso quedó como un consenso nacional, como un próximo paso o no? O sea, yo creo que la posibilidad de un sistema parlamentario para Chile quedó fuera de la discusión. Ya. Eso, claro, eso recorta las opciones, las recorta a distintas formas más o menos agudizadas de presidencialismo. No las recorta lo suficiente, hay mucho paño que cortar dentro de las distintas posibilidades, pero creo que, y yo no creo que sea un recorte particularmente conveniente para Chile, porque creo que una forma parlamentaria habría sido una buena cosa. Pero claro, yo creo que
y cuando volvamos a la discusión constitucional, es probable que la discusión sobre el sistema político comience desde la afirmación de algún sistema de régimen presidencialista y que entonces busque distintas maneras para solucionar el problema central del presidencialismo, que es cómo evitar que el conflicto entre presidente y Congreso se transforme en parálisis y bloqueo. Volviendo al principio, mencionó que uno de los temas controvertibles fue el tema de la relación con los pueblos indígenas, la plurinacionalidad. ¿Era una discusión de uso de tierras y de tenencia de tierras también esa discusión, o era un reconocimiento de derechos humanos más amplio? ¿Cómo se enfocaba en la Constitución? A ver, lo que la propuesta hacía era trabar con era definir una relación distinta entre el Estado chileno y los pueblos originarios. Y esa relación tenía que referirse a las cuestiones que han sido decisivas en la relación bastante tóxica que ha existido entre el Estado y los pueblos originarios hasta hoy día. Y eso se manifestaba en qué cosas. Por ejemplo, se les manifestaba en reconocimiento constitucional. Durante 30 años, desde el año 1990, se ha venido insistiendo en la necesidad de que la Constitución reconozca la existencia de pueblos indígenas en Chile. Y entonces la nueva Constitución, por cierto, no solo avanzaba en reconocer la existencia de pueblos indígenas, sino también la plurinacionalidad del Estado, que como yo le digo fue una de las cuestiones que causó mucha controversia. También le reconocía cierto grado de autonomía, ¿no? Que iba a haber territorios autónomos indígenas y que esa autonomía iba a estar fijada por la ley, que también fue bien controvertido porque se planteó como que era una especie como de Estado dentro del Estado, lo cual no era así, pero bueno, eso fue parte de la discusión también. También la nueva Constitución proponía reconocer los sistemas reconocer como equivalentes de sistemas de justicia las prácticas y tradiciones indígenas para que ellos pudieran usarla en la solución de sus problemas. Y claro, y el otro tema era el de las tierras. El de las tierras, bueno, la verdad es que la historia chilena en esta materia no es una historia particularmente separada del resto, es más o menos habitual, ¿no? Hay una historia de despojo territorial. Esa historia de despojo territorial ya ha sido afirmada por una comisión presidencial que se llamó la Comisión de Nuevo Trato, que funcionó a principios de este siglo y que hizo una serie de recomendaciones sobre cómo enfrentar el problema de esa historia de despojo. Porque evidentemente, si hay una historia de despojo, ese despojo tiene que ser reparado, de alguna manera. Es decir, si uno pretende establecer una nueva relación con quienes fueron despojados, hay que hacerse cargo del despojo. Por cierto, el despojo no puede ser solucionado por la vía de que simplemente se le restituyen a los pueblos indígenas todas las tierras que les fueron despojadas, porque en el tiempo intermedio otras personas han constituido derechos que también están reconocidos sobre esa misma tierra. Y entonces, ¿cómo se llama esa situación? Bueno, yo diría que se llama, para decirlo fácil, un problema. Y cuando uno tiene un problema, bueno, uno no lo niega, ¿no? Uno lo reconoce. Dice, bueno, vamos a buscar maneras de avanzar en la solución de este problema. ¿Qué es lo que la nueva Constitución hacía? La nueva Constitución reconocía la pretensión de los pueblos originarios respecto de sus tierras y territorios, reconocía la historia de despojo y afirmaba la necesidad de solucionarlo, de enfrentar ese problema, creando, para eso se creaba en las normas transitorias, una comisión que iba a proponer soluciones. Que la verdad es que eso también fue muy discutido y se sostuvo que la nueva Constitución expropiaría a todos los chilenos de sus tierras para entregárselos a los indígenas, etc. Pero la verdad es que si uno lo piensa por un minuto, se da cuenta de que algo como eso, reconocimiento de una historia de despojo, creación de algún mecanismo de encontrar soluciones y frente a varias propuestas de sus soluciones, elegir la más adecuada, algo como eso va a tener que ser, más tarde o más temprano, la solución en un caso chileno, que es más o menos, en esos términos, lo mismo que se ha hecho en los países que han sido capaces de enfrentar una historia de despojo de una manera exitosa. Otros no lo han hecho y no han sido capaces de salir de una relación tóxica con los pueblos originarios. Creo que mencionó que este tema en particular y quizás otros fueron objeto de desinformación o poco mala información, controversias no basadas en datos o en hechos. Eso me trae a otra pregunta. ¿Cómo enfocaba la Constitución, si de alguna forma, el tema del auge de las redes sociales y el
misinformation, este tema de el Internet como obviamente una vía de comunicación, pero también una vía de aumentar el populismo y la conversación sin datos. ¿La Constitución enfocaba eso de alguna forma? Mire, yo creo que ese es uno de los problemas, de los desafíos más grandes que enfrentan los sistemas democráticos hoy día. Porque yo creo que todo el sentido de la democracia es que la discusión pública va a servir para que las decisiones públicas no sean simplemente manifestación de poder fáctico, sino que haya por lo menos alguna posibilidad de que sean decisiones que se orientan hacia el interés general. Y el interés general, ¿cómo se descubre el interés general? Cuando todos tienen intereses particulares, todos tenemos intereses particulares. Bueno, es a través de la discusión pública. Y por supuesto la discusión pública no es infalible en eso, ni muchísimo menos. Pero hay una pretensión de que a través de la discusión pública va a ser posible avanzar en la identificación de algo que es común más que partisano. Y lo que hemos visto, lo que estamos viendo sobre el uso y abuso de las tecnologías de la información, las redes sociales, la enorme cantidad de información que se puede conseguir a través de aplicaciones como Facebook u otras parecidas, y el uso, digamos, de esa enorme cantidad de información para campañas de desinformación por compañías como Cambridge Analytica o parecidas, o sea, yo creo que eso es una de las amenazas más grandes que enfrenta la democracia. Ya se ha visto reiteradamente, se vio en el caso del Brexit en el Reino Unido, se vio en el caso de la elección de Trump en Estados Unidos, se vio en el referéndum en Colombia, se vio sobre todo en la primera elección de Bolsonaro en Brasil, en fin, no es una cosa nueva, y se vio, creo, también en el plebiscito chileno del 4 de septiembre. La nueva constitución, la propuesta, lo que hacía en esa materia, no era tanto solucionar el problema, era habilitar a la política democrática para que se hiciera cargo de todo, ¿no? En el sentido de entender que la libertad de expresión no es solamente algo que se define negativamente, la libertad de expresión no se define únicamente por la ausencia de censura, ¿no? La libertad de expresión se define por la existencia de un medio ambiente comunicativo pluralista, un ecosistema de medios plural. Y entonces le entregaba al Estado el deber de velar por la existencia de un medio, un sistema de medios plural, a través de formas que serían parte de la discusión democrática posterior. Y entonces, claro, cuánto pudiera avanzarse en esa materia, en proteger las condiciones de la comunicación política, era una cuestión que no decidía la Constitución, pero la Constitución sí habría posibilidades, que hoy día en Chile al menos están cerradas, y que es importante que estén abiertas para poder enfrentar estos problemas en el futuro. ¿Y el contenido de la Constitución actual chilena en torno a libertad de expresión, etcétera, es similar a la primera enmienda de Estados Unidos, muy abierto, sin límites, o tiene algún límite, alguna limitación constitucional, lo que se puede decir o no decir? O sea, tiene algunas, digamos, reconoce la posibilidad legal de que haya responsabilidad ulterior, ¿no? Pero sobre todo, creo yo, en línea con el espíritu general de la Constitución actual en Chile, que tiene una comprensión de los derechos que yo llamaría más bien neoliberal, es decir, muy propia del Estado mínimo, derechos como derechos de libertad negativa, fundamentalmente. Entonces, la libertad de expresión no es entendida como el derecho a un medio ambiente plural de medios, sino es entendida como el derecho de cada persona a no ser censurada por el Estado. Y esa comprensión de la libertad de expresión, creo yo que es una comprensión que es demasiado estrecha para enfrentar el problema que se suscita cuando lo que limita la libertad de expresión no es la censura estatal, ¿no? Sino la existencia de compañías privadas que manejan esta enorme cantidad de información, que pueden desarrollar estas campañas extraordinariamente eficaces, etc., ¿no? Entonces, el problema de la Constitución de 1980 en esta materia es más bien su filosofía, ¿no? Una filosofía que podríamos llamar de Estado mínimo, de derechos, que uno podría también llamar naturales, etcétera, que deja
que limita mucho las posibilidades de acción frente a los desafíos que enfrentan las democracias hoy. Volviendo a los pilares de la propuesta, hablamos un poco de pues, el tema de los diversos poderes constitucionales, pero también entiendo que la propuesta elevaba al más alto rango jurídico la discusión climática, la discusión ambiental. Quisiera que abundara sobre eso y cómo atendía ese asunto específicamente. Sí, sí. Por cierto que eso era otro de los temas centrales. De nuevo, yo no creo que eso sí haya sido una peculiaridad del proceso chileno. Es simplemente que el proceso chileno es de los primeros procesos constituyentes que se llevaron a cabo en un momento en que la crisis, en que la crisis climática ya no puede ser negada. No voy a decir que tenemos crisis climática, porque evidentemente eso llevamos varias décadas en eso, pero hasta hace no tanto tiempo era posible negar la existencia de la crisis climática, ¿no? Como el presidente norteamericano que decía, mire, si hace calor hoy día, ¿por qué hace frío hoy día? ¿Por qué me dicen que hay calentamiento global? Entonces yo creo que estamos llegando a un punto en que la crisis climática ya es derechamente innegable. Es decir, negar la crisis climática es una instancia de terraplanismo a estas alturas. Y yo creo que en ese sentido el proceso constituyente chileno fue de los primeros que se realiza en ese contexto, en el contexto en que negar la crisis climática ya es terraplanismo. Y eso, claro, se manifiesta en que la protección medioambiental es una cuestión extraordinariamente central, mucho más central de lo que estamos habituados en las constituciones, en la propuesta de nueva constitución. Y eso se manifestaba primero en algo que no es una novedad total, porque ya estaba anticipado en la constitución ecuatoriana, de reconocer derechos a la naturaleza, ¿no? Que la naturaleza como titular de derechos. Entonces la protección de la naturaleza no es solamente por un interés humano, hay un interés intrínseco en la protección de la naturaleza. La creación de órganos de protección de la naturaleza, una defensoría de la naturaleza, que entonces iba a poder actuar para preservar esos derechos. Y por cierto, la reiteración en distintas esferas de la regulación constitucional, hablar de la educación, al hablar de la actividad minera, en fin, en general, la reiteración de la prioridad que han de tener, o la relevancia que han de tener las consideraciones medioambientales. Yo diría entonces una conciencia medioambiental omnipresente en la propuesta constitucional, la creación de instituciones de protección de los derechos de la naturaleza y el reconocimiento de derechos a la naturaleza, y entonces a la naturaleza como sujeto de derechos son tres de las cuestiones más notorias en las cuales se manifiesta que la propuesta constitucional es de las primeras propuestas que ha sido escrita en un contexto de imposibilidad de negar la crisis climática. Y ese pensamiento incluía la gestión, digamos, energética del país, incluía el pensamiento sobre fuentes renovables como parte de la solución. Bueno, por cierto, había también referencia a la necesidad de una matriz energética que fuera renovable, y energías no convencionales, etcétera. A eso me refiero yo con una mención prácticamente ubicua de consideraciones medioambientales en materia energética, en materia de actividad minera, en materia de educación, en fin, esto estaba prácticamente en cada una de estas esferas. Yo debo decir que durante la campaña del referéndum, el contenido medioambiental de la Constitución no fue tematizado como problemático. ¿Me entiendes? No fue, o sea, uno podría fácilmente decir, mire, se discutió mucho sobre el derecho a la vivienda, y podríamos hablar de eso. Se discutió mucho sobre plurinacionalidad, como lo hemos hablado. Se discutió mucho sobre el Consejo Nacional de la Justicia. Esos fueron temas que fueron como hot en la discusión constitucional. La cuestión medioambiental en general no lo fue. Y eso lo que muestra es que, claro, probablemente cuando se vuelva a la cuestión constitucional en Chile, no va a ser exactamente igual que la propuesta constitucional, pero yo creo que va a ser el avance que esa propuesta significa es un avance que no se va a perder, que va a volver a estar presente. De hecho, dado el avance de la crisis climática, lo probable es que cuando se vuelva a discutir sobre eso, ya esas medidas también van a parecer un poco insuficientes. ¿No? Sí. Exactamente. Así que yo diría, ese es un caso en el cual hubo un avance, y ese es un avance que no se perdió como resultado del referéndum del 4 de septiembre. Interesantísimo. Entonces, esa parte no fue controvertible, pero
Ya mencionó el tema el tema de los pueblos originarios. Mencionó entonces el tema de la vivienda también. ¿Cómo fue controvertible el tema de la vivienda? Ese es uno de los casos que yo creo que causó más daño, información que era derechamente falsa. La Constitución de 1980 ni menciona a la vivienda, ¿no? La propuesta constitucional aseguraba un derecho a la vivienda digna y adecuada. En consonancia con las formas de reconocimiento, de formulación de este derecho en los tratados internacionales, en la Constitución sudafricana, que tuvo alta influencia en esto, y en otras constituciones. La campaña que se generó desde quienes se oponían, o sea, quienes estaban por el rechazo, era que como la Constitución no aseguraba el derecho a la vivienda propia, entonces que la propiedad sobre la vivienda quedaba debilitada bajo la nueva Constitución. Y claro, la pretensión de ser dueños de su vivienda es una pretensión muy importante en la familia chilena, por así decirlo. Y no solo chilena, evidentemente, ¿no? Entonces se presentó como si el derecho a la vivienda, consagrado en la Constitución, fuera una razón para temer por la estabilidad de la propiedad personal sobre la vivienda. Lo cual es completamente falso, por cierto. Pero fue una preocupación muy eficaz. Yo creo que muchas de las personas que votaron rechazo en defensa del derecho de propiedad privada sobre su vivienda, pensando que la nueva Constitución afectaba o ponía en riesgo o debilitaba ese derecho, lo cual no era así. Yo creo que hay un espacio bien grande en el cual la información falsa sobre el contenido de la nueva Constitución tuvo impacto. Y esto yo lo digo porque yo participé de muchísimas reuniones en juntas de vecinos, en poblaciones, en lugares donde conversábamos sobre el contenido de la Constitución. Y por la vía de las preguntas que las personas hacían, uno podía más o menos darse cuenta de qué era lo que estaba preocupando a las personas en el ambiente electoral, ¿no? Y la pregunta por la protección de la propiedad de las viviendas era una pregunta que aparecía en todo momento. Interesante. Y la propuesta concreta, desde su perspectiva, era que el Estado tenía que garantizar esta vivienda digna construyendo vivienda. ¿Cuál era la propuesta específica de la Constitución? No, era la garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada, la habilitación del Estado para construir, para desarrollar programas de construcción de viviendas, pero habilitación, ¿no? O sea, este derecho también se realizaba a través de programas, proyectos o políticas estatales que no necesariamente implicaban que el Estado construyera, pero claro, el Estado quedaba habilitado para poder realizar esa actividad. En general, a pesar de que se dice mucho que la nueva Constitución era una Constitución muy extrema, muy de izquierda radical, etcétera, la propuesta, en general, sobre todo en esta materia de derechos sociales, lo que uno puede observar es que hay, por un lado, la garantía del derecho, el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad social, el derecho a la educación, el derecho a la salud, la garantía del derecho, la necesidad de una acción eficaz del Estado para realizar ese derecho, ¿no? En la forma de la habilitación del Estado para construir vivienda, la creación de un sistema nacional e integrado de salud, etc. Pero al mismo tiempo, la compatibilidad o la posibilidad de que en las acciones de realización de esos derechos participen también agentes privados. Esos tres niveles uno lo puede observar en la mayoría, bueno, en la consagración constitucional de derechos sociales. El nivel de la afirmación del derecho, el nivel de la atribución al Estado de un deber especial de realización y el nivel de la compatibilidad de la agencia privada, de la agencia de sujetos privados como partícipes de las acciones para la realización de los derechos. Y en vivienda era también así, ¿no? La afirmación del derecho, la habilitación al Estado para construir o para realizar planes de construcción de vivienda y la permisión genérica al sector privado en conformidad a la ley para participar en la realización del derecho. Bien, saliendo un poco de Chile, y quisiera escuchar su visión, su acercamiento a la situación de América Latina en general, las democracias latinas en general, cómo ve la cosa. No sé si quiere hablar en general o de los eventos recientes, pero cómo
¿Cuál cree usted es el mayor reto de las democracias latinoamericanas? Bueno, mire, yo creo que el problema de siempre de Latinoamérica ha sido que es la debilidad institucional. Yo entiendo debilidad institucional no solo en el sentido más obvio, ¿no? De que son democracias que tienen mayores grados de inestabilidad que otras. Está bien, eso es verdad. Pero inestabilidad o debilidad institucional, yo creo que también admite ser entendida en un sentido un poquito más amplio. Yo veo la política como un intento de sujetar los poderes que de hecho existen, ¿no? Hoy día el más relevante de ellos es el poder económico, el poder del capital, a ciertas condiciones de operación en beneficio de todos. Y entonces la política es, hasta cierto punto, una tensión entre un poder institucional, que es artificial, creado por la Constitución, etc., y un poder fáctico, que es el poder económico. La debilidad institucional lo que significa es que el poder de esas instituciones para ponerle condiciones al poder económico es limitado. Y eso significa que las condiciones de vida de las personas están mucho más entregadas a lo que le conviene al poder fáctico en general y en particular al poder económico hoy. El problema de Latinoamérica, creo yo, es la debilidad institucional y la incapacidad de los poderes institucionales de eficazmente sujetar, poner condiciones al poder fáctico, al poder económico. ¿Y dónde ubica? Yo lo veo eso en distintas maneras apareciendo en Latinoamérica. O sea, probablemente el caso más espectacular ha sido el caso brasileño, ¿no? Si uno lo toma en los últimos no sé, 6 o 7 años, ¿no? Desde el inicio de las acciones contra Lula, el surgimiento de Bolsonaro, etc. Yo lo interpreto eso como una reacción de los poderes de hecho ante un intento del poder institucional de interferir con ellos. Algo parecido es es la manera en que yo interpreto lo que ocurrió en Chile con el proceso constituyente. Era una pretensión de poner términos a los poderes de hecho, que los poderes de hecho no aceptaron, entonces se afirmaron en contra de ella. Y creo que entonces por eso la posibilidad de las democracias latinoamericanas de estar a la altura de lo que sus propios pueblos demandan y entonces de legitimarse es desarrollar esa fortaleza institucional que les permita progresivamente ir afirmándose frente a los poderes fácticos. Y atando con el principio, y me corrige, parte de su pensar en esta constitución era justamente legitimar la gestión pública al máximo, ¿no? Era que el Estado fuese lo más legítimo en cuanto a su representatividad, etcétera, y por ende fortalecer las instituciones del Estado. ¿Me equivoco? Exacto, o sea, tiene toda la razón, porque yo creo que la fuerza de las instituciones, viene el poder que manejan, las instituciones mismas, ellas no crean poder. Las instituciones lo que hacen es dirigen un poder que está fuera de ellas. ¿Y dónde está el poder que las instituciones democráticas manejan? Está en la sociedad, está en el pueblo. Entonces, en la medida en que la institucionalidad es una institucionalidad legitimada, entonces tiene el poder que viene de la sociedad. Y eso crea un círculo hasta cierto punto virtuoso, porque una institucionalidad que tiene ese poder puede entonces enfrentarse a otros poderes y ser exitosa en ese enfrentamiento, y eso produce mayor legitimación, que significa más poder para, en fin. Y lo contrario produce un círculo vicioso, ¿no? Que es lo que es, creo yo, la historia de la deslegitimación, el proceso de deslegitimación institucional que hemos vivido en Chile. Una institucionalidad débil no puede enfrentarse a los poderes económicos. Los poderes económicos ponen sus condiciones, los ciudadanos sufren esas condiciones, los ciudadanos se culpan de esas condiciones al poder político que no los protege, lo cual debilita al poder político, que hace que sea menos capaz de poner condiciones, entonces el poder económico pone más condiciones, los ciudadanos sufren más, culpan al poder político, etc. Entonces hay un proceso ahí vicioso. Entonces yo creo que el proceso constituyente era acerca de recuperar un poder institucional legitimado y entonces capaz de actuar. No en el sentido de estatizarlo todo. Como yo le decía, si uno mira la regulación que la propuesta contenía en materia de derechos sociales, era una regulación que constantemente
aunque afirmaba la legitimidad del Estado para actuar, también afirmaba la posibilidad del sector privado de participar de esas acciones de realización, pero sí de producir legitimación del aparato público para que pudiera actuar y para que entonces pudiera tener un poder institucional fortalecido para poder hacer frente al poder económico que en esta época, creo yo, es cada vez más poderoso. Y aparte del resultado del referendo en sí, ¿usted cree que la discusión misma constituyente que ocurrió en Chile tuvo un efecto positivo en la sociedad, legitimador de la sociedad en sí, y respectivamente del resultado del referendo? Yo creo que, o sea, el efecto inmediato, creo que fue un efecto de polarización. Sí. Pero creo yo que fue un momento de discusión política constitucional que abrió posibilidades que necesitaban estar abiertas, ¿no? Y que van a volver a aparecer esas posibilidades, van a volver a aparecer como que tienen que estar abiertas en cuando sea posible, reiniciar la discusión constituyente en Chile, que va a ocurrir. Y aquí, por cierto, hay alguna discusión sobre si se va a lograr con las conversaciones que están habiendo ahora o se va a lograr en algún otro momento, pero Chile tiene un problema constitucional que no ha sido solucionado y ese problema en algún momento se va a tener que enfrentar otra vez. Y cuando se enfrente, creo yo, la ganancia que significó, a pesar de su resultado, la discusión constituyente que se dio en la convención, yo creo que se va a hacer entonces evidente. Hoy día, claro, quienes tuvieron éxito, quienes estaban detrás de la campaña del rechazo, tienen lo que ellos buscan es desacreditar del modo más completo la propuesta constitucional que fue rechazada. Y para eso, por cierto, cuentan con el respaldo del 62% que la rechazó, ¿no? Entonces, hoy día no es el momento para volver la vista sobre la propuesta constitucional y decir, mire, si después de todo, claro, había ciertas cosas que estaban mal puestas, había ciertos problemas aquí o allá, pero en su cuestión central, esa propuesta es la que Chile necesita. No es hoy día el momento para eso, pero yo creo que ese momento va a llegar. Y cuando llegue, va a ser claro que con muchas adecuaciones que haya que hacer aquí y allá, las líneas centrales de la Constitución que Chile necesita están en esa propuesta. ¿Y tiene algún pronóstico? ¿Usted ve ese reinicio de diálogo en una década, media década, 15 años? ¿Cómo lo ve usted? Lo que yo diría, yo le dije al principio que el proceso constituyente en Chile se había hecho posible cuando se hizo necesario, ¿no? Por la situación de crisis institucional. Yo creo que ninguna de las causas de esa crisis se han solucionado. Claro, hoy día Chile está en un momento distinto que estaba en 2019. Está un poco cansado de esta efervescencia. Quiere más tranquilidad, está agobiado por la inflación, la expectativa del desempleo. Y claro, nada de eso contribuye a que haya una demanda muy visible de un proceso constituyente. Pero las causas que llevaron al proceso constituyente están todas igual que en 2019. Eso quiere decir que en algún momento van a volver a afirmarse ellas mismas y que va a volver a ser necesario. Entonces, claro, hoy día se están llevando negociaciones con la finalidad de acordar los términos de un nuevo proceso constituyente que empezaría pronto, digamos. Si estas conversaciones tienen éxito, lo probable es que en algún momento del primer semestre del próximo año se cree un nuevo órgano, porque eso es parte de lo que se está discutiendo, si es una nueva convención, o en fin, pero lo que sea, con la idea de que haya una nueva constitución el próximo año. Esa es una posibilidad. Yo no soy demasiado optimista respecto de que esas conversaciones tengan éxito, pero tampoco, pero ahí no es que yo tenga ya, digamos, mi falta de optimismo, pues, diría, no me llamaría mucho la atención que estuviera simplemente equivocada y que entonces hubiera un acuerdo. Si hay un acuerdo, entonces probablemente va a volver a iniciarse el proceso constituyente y vamos a ver qué ocurre durante el año siguiente. El próximo año va a ser el año de una nueva discusión constituyente
Y claro, hay que ver cuáles son los términos, pero lo que yo les decía antes, que volver a la propuesta constitucional es lo que va a ocurrir, yo creo que va a pasar eso. Si no hay acuerdo, y entonces no se abre ahora un nuevo proceso constituyente, bueno, la crisis que el proceso constituyente pretendía solucionar va a seguir sin solución, y eso yo creo que es altamente problemático para Chile. Pero Y ¿qué más le puedo usted decir? me parece que estaría envuelto en una próxima discusión, una próxima convención constitucional chilena, ¿no? Bueno, eso supongo que eso es dado que no hay ni siquiera, que ahora no es posible saber ni siquiera cuáles son los términos de ese nuevo órgano, si va a ser completamente elegido, si va a ser un órgano que va a tener la posibilidad de discutir desde cero una nueva constitución, o va a tener condiciones tales que en realidad la convierten en un órgano más bien de reforma. En fin, hay tanto que se necesita saber que yo no tengo una decisión tomada. Lo que sí, por cierto, es que yo he participado en la discusión constituyente y no tengo ninguna razón para dejar de participar, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haré? Bueno, eso irá dependiendo de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos, por cierto. Muy bien. Bueno, volviendo a Puerto Rico, hablamos de su experiencia acá en Puerto Rico, conoce a Puerto Rico, obviamente Chile y Puerto Rico pues están hermanados de mil formas culturales, lingüísticas. Yo tengo muchos buenos amigos chilenos, de hecho. ¿Qué oportunidades ve a corto, mediano plazo de mayor colaboración, integración, conversación entre Chile y Puerto Rico desde su experiencia? Yo debo decir que a pesar de toda la simpatía que tengo por Puerto Rico, mi conocimiento de la situación política puertorriqueña es bien escaso. Para vergüenza mía, por cierto. Pero a mí siempre me ha llamado la atención. Déjeme decirlo primero en general y después en particular. A mí siempre me ha llamado la atención. Latinoamérica, en general, es un continente, un subcontinente que está bendecido por un lenguaje común. Es decir, es cosa de ver los problemas que le ha suscitado a la integración europea, el hecho de que no tienen un lenguaje común y cómo han sido capaces de sobrellevar ese problema, de enfrentar ese problema, para darse cuenta, bueno, ese enorme problema que ellos tienen, nosotros lo tenemos solucionado desde el principio. ¿Cómo es que el hecho de que tengamos un lenguaje común no ha abierto, no sé, vías de integración, de comunicación, que podrían estar mucho más desarrolladas de lo que están? Y por cierto, creo que la posición que ocupa Puerto Rico es una posición crítica, porque es una posición entre, bueno, nada menos que Estados Unidos y Latinoamérica, ¿no? Por esto no estoy diciendo nada sobre la cuestión del estatus, ¿no? O sea, no estoy opinando sobre eso, pero el hecho es que Puerto Rico es un punto en que se topan esas dos culturas, que son dos culturas que para nosotros es fundamental que se interconecten, ¿no? Además, creo yo creo que Puerto Rico, y ahora sí, algo sobre esta cuestión del estatus, yo creo que Puerto Rico tiene un problema de no sentirse en casa con su vida política institucional, ¿no? Dicho de un modo muy amplio, porque no quiero entrar mucho en el detalle del asunto, porque no soy especialista ni mucho menos, pero sí yo, cada vez que voy a Puerto Rico, es una cosa que a mí me llama la atención, ¿no? Es un país que no está en paz con su estructura institucional. Y eso, claro, yo creo que en eso hay una situación, hay un problema común que tenemos en Chile y que tienen en Puerto Rico, por distintas razones. Son países que no están en paz consigo mismo con sus estructuras institucionales y que necesitan necesitan estar en paz, pero que claro, que las condiciones para poder estar en paz son condiciones que se ven tan difíciles de lograr, ¿no? Yo creo que eso es común a Chile y a Puerto Rico, y que entonces la conversación entre ambos acerca de cómo estos dos situaciones, que por cierto tienen historias tan distintas y causas tan distintas, pero que tienen una dimensión común,
yo creo que solo podría ser beneficioso para ambos. Gracias por eso, profesor. Extraordinaria conversación, un honor para nosotros poder escucharle, agradecidos. No sé si tiene algún último pensamiento para nuestro público. No, solamente, como les decía yo, saludarlos a todos ustedes, agradecer la invitación. Como le dije a Antonio García Padilla cuando me invitó a esta entrevista, yo asumo que estas invitaciones que se hacen a través de medios digitales llevan implícita una promesa de que cuando todo vuelva a la normalidad, estas conversaciones digitales serán reemplazadas por conversaciones presenciales. Así queremos que sea, lo queremos acá de vuelta y yo me siento también muy a gusto en Chile, me siento en casa cada vez que voy. Qué bueno poder vernos, aunque sea virtualmente, Dios quiera podamos vernos en persona. Gracias por esto, profesor Atria. Agradecidos como academia, agradecidos como puertorriqueño personalmente. Y de nuevo, un orgullo, un honor para nosotros poder tenerle. Con eso dicho, culminamos este diálogo latinoamericano con el profesor Atria, constituyente Atria, político, abogado Atria, protagonista de procesos chilenos jurídicos de la más alta importancia. Nos despedimos. Adiós a todos y todas. Adiós, gracias.